Hugo para mí es un amante de la vida, ¿verdad? Una persona muy alegre, la persona más alegre que he conocido en mi vida. Es un gran compañero, un hombre, un gran ser humano, un hombre muy humilde. Hugo para mí fue una persona quien realmente vivió la vida como quería. Para él todas las cosas de la vida, él veía del lado positivo. Un ser extremadamente sensible. Él usaba mucho esta expresión Nati, decía, ya hago mundo, pero ñandere coben buquetere íntegro. Y la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro. Hola, yo soy Raquel y aquí es la oficina de Capi donde Hugo trabajaba. Yo le conocí a Hugo el año pasado, aquí en la oficina, cuando tuvimos la primera reunión de los miembros de la CAPI. Y para mí es una persona muy amable, muy alegre, y la verdad que no le voy a olvidar por el gran hombre que es. Y de seguro que las personas que tuvieron el placer de conocerle no le van a olvidar jamás. Y para mí es un gran compañero con quien compartí poco tiempo,
pero siempre lo llevaré para el recuerdo. Yo le conocí a Hugo a través de su hermano Eddie y tuve la oportunidad de trabajar con él. Hugo fue una persona amable y humilde y fue un gran compañero. Aparte del compañero, fue un amigo para mí y es un hombre muy humilde. Fue lo que más aprecié de Hugo, porque siempre no contaba cuando se presentaba con la gente, no contaba sus títulos universitarios ni nada, sino que le trataba a la persona de igual a igual. Fue lo que más aprecié del compañero y un amigo que fue para mí. Una semana antes del accidente vino a la oficina por una auditoría que tuvimos y compartimos una semana y la verdad que parecía que se despedía de nosotros, compartimos mucho, siempre fue amable, pero esa vez era mucho más alegre, parecía. Y nos sacamos fotos y se preparaba para su viaje. Esa fue la foto que nos sacamos la última vez que estuvo por la oficina. Y como verán, siempre sonriente. Y él es así, siempre estaba feliz. Todo el tiempo. Con su mate. Y eso, un hombre, un gran ser humano, un hombre muy humilde. Hugo que primera vez pese iba. Chamba por en el año 2004, entre 2005. Había tenido arreglo calidad. Petén la se admira ese la oporojejo cuaiterei. Sobre todo la familia a Mumbai Guasote. Hoy viví ya acá en Shashupaya. Y a Hugo le conocí en la Casa de América cuando se iba a visitarle por primera vez, le he visto ahí, pero no sabía que era el hermano de Eddie, ni que tampoco alguna vez iba a ser mi compañero de trabajo. Y más le conocí cuando vine a trabajar en la casa. Hugo para mí es un amante de la vida, ¿verdad? Una persona muy alegre, la persona más alegre que he conocido en mi vida, muy jocosa, humilde, hiperactivo, una persona que no se podía quedar sin hacer nada. Y sobre todo una persona muy amable y una persona que nunca, vamos a decirle, si no estaba en un momento de depresión, no te iba a tratar mal. Una de las primeras cosas que pasé con él es que prácticamente la primera vez que tuvimos contacto me llevó con 3 hombres al Chaco y me dejó en medio de los 3 hombres ahí durmiendo en el Chaco por primera vez y ya nos quedamos toda la noche ahí, porque se descompuso su vehículo. Otra cosa que me acuerdo de él y donde notaba su hiperactividad y su aceleramiento es cuando hicimos un curso sobre SPSS y tuvimos un profesor personal, ¿verdad? Y él apenas explicaba lo que era SPSS y él ya quería pasar al final de cómo se cruzaban todos los datos, ¿verdad? Era muy acelerado. Y la última cosa que yo me recuerdo de él y que realmente me marcó mucho fue que nos encontramos aquí en la oficina y él estaba muy cariñoso. Me abrazaba todo de balde y me decía: Nidia, yo te quiero mucho. Venía, me daba besitos y yo le decía: wow, ¿qué te pasa? Le decía, yo ya me sentía medio acosada por él. Más todavía sabiendo sus
su alta, vamos a decirle, lo cariñoso que era con las mujeres, era porque adoraba a las mujeres. Sí, era nuestro cliente, uno de los clientes más formidables que teníamos. Realmente las veces que venía a hacer trabajo acá para su ONG y eso, siempre venía acá al mediodía a almorzar con otros compañeros suyos y le conocíamos bien, un tipo muy formidable, un tipo alegre, un tipo muy cordial, un tipo realmente que se notaba que era un tipo muy preparado realmente en cuanto a su conocimiento de lo que es su trabajo mismo, la política y un tipo completo. Así yo le veía por lo menos, ¿verdad? No le conocía muy bien, ¿verdad? Pero las veces que venía acá compartíamos diferentes temas de conversación teníamos juntos. Éramos muy amigos, digamos, porque él me conocía, cuando venía siempre me llamaba por mi nombre, ¿verdad? Y yo por su nombre y hablábamos, hacía sus pedidos y hasta me invitaba a sentarme con él muchas veces y no podía sentarme porque estaba en horario de trabajo. La penúltima vez que vino por lo menos se sentó en esta silla, eso me acuerdo bien. Sentaron acá un mediodía, almorzaron, llegaron a las 12:30 y se retiraron cerca de las 2 ya. Eso es lo que me acuerdo bastante bien. Sé que hay mucha gente que llegó de madrugada, está con sueño y a pesar del cansancio, con mucho esfuerzo están compartiendo con nosotros. Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás y reirás y me dirás, no muerte ya. Es tan difícil comprender que ya no estás y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar, pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás. Tú dejaste un gran vacío. Desde aquí tenemos a las 17:05 una merienda, un refrigerio que se va a hacer aquí al salir del salón, detrás mío. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu... Hugo para mí es un ser extremadamente sensible y un ser muy puro, muy de verdad. Es una persona muy espontánea, que dice las cosas cuando siente y en el momento que siente. Un ser maravilloso, que a pesar de sus momentos de melancolía o sus momentos de tristezas, él podía lidiar bastante bien con eso, porque siempre decía que él decidió llevar una vida feliz. Siempre él trataba de armonizar todo. O sea, a veces uno como que se iba así y se descargaba con él y él lo único que te decía es tranquila, tranquilo, se va a solucionar, se va a arreglar, está todo bien. Y otra de las cosas que más me recuerdo de Hugo y a mí me emociona mucho, es el 20 de abril, se quedó callado, nos fuimos caminando y paró en un momento y se quedó callado y miró hacia arriba y miró la luna, ¿verdad? Y me dijo, Nati, mira la luna, está llena
registrar este momento porque va a ser el amanecer del cambio. La parte de una canción de Sabina, que es la balada Tolito, que siempre nosotros poníamos entre paréntesis esa frase, ¿verdad?, que decía: cada vez que se encuentran dos caminantes, se cuentan sus querellas y sus andanzas y cuelgan a la noche un interrogante y llegan hasta el fondo de la botella. Su oficio es retorcer el cuello a la pena y abrir una ventana a la fantasía. Voy a contar una anécdota, pero se va a enojar conmigo. El mismo día, el día de la votación, ¿verdad?, del 20 de abril, nos fuimos así, estábamos en el colegio donde él iba a estar de veedor y entramos y me dice Hugo, me pregunta si tenía papel higiénico yo, ¿verdad? Y me rebusqué en la cartera y no tengo nada, le dije. Y me dijo, me voy a ir a buscar entonces, no sé qué. Y viene así, piensa, güey, ¿qué es lo que te pasa, Hugo? Y me dice, no, lo que pasa es que no hay papel, amiga, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no sé, después él tenía el padrón, ¿verdad? Y me dice Hugo, bueno, no sé qué. Primero está la salud, después la política. Y arranca el padrón. Y se va, pues viene y dice, ahora sí ya estoy para seguir con la política. Pero era tan él, tan de verdad. Además también una persona muy comprometida, ¿verdad?, con muchas cosas, tanto a nivel político como a nivel personal, ¿verdad? Bueno, buenas noches Humberto, buenas noches a los presentes, a la teleaudiencia. Es para mí un placer, estoy aquí como portavoz del Foro de Articulación Chaqueña, que es un espacio de organizaciones que trabajan con la gente y con el ecosistema chaqueño. Nada más para responder un poco al senador, ¿verdad? De ninguna manera consideramos un problema ideológico. La libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro. Eso lo ha dicho John Locke. Y aquí la gran mayoría del pueblo chaqueño, si ustedes van a consultar, verá que están en desacuerdo con esta práctica deportiva. Justamente porque, como lo decía bien el señor Dumont, ¿verdad?, hoy no ha sido inventado esa expresión, ¿verdad?, de el cáncer de la sociedad, ¿verdad?, sino que lo han manifestado pobladores de esa región. La seriedad del país, cómo verán los inversores, justamente cómo pueden ver los inversores en una situación de emergencia que es real, una situación de sequía prolongada, una deforestación a gran escala, el agua dulce, ¿verdad? Los caminos del rally pasan por cauces naturales, ¿verdad?, que pueden causar, digamos, pueden perturbarse, pueden destruirse, ¿verdad? También el segundo trazado que ustedes proponen, ¿verdad?, como alternativo, puede pasar por territorio donde se comprueba, se sabe a ciencia cierta que hay silvícolas, ayoreos, ¿verdad?, viviendo en esa zona. Bueno, aquí creo que es cuestión de vida humana. Yo le conocí a Hugo en el 2006, aquí en Filadelfia. Tuve una oportunidad cuando vivíamos en un mismo alquiler con Eddie Ramírez, su hermano. Y ahí le conocí a él por primera vez, vino de visita, estuvimos compartiendo unos días con él. Y así fue cuando le conocí. Hugo para mí fue una persona quien realmente vivió la vida como quería. Para él todas las cosas de la vida, él veía del lado positivo. Siempre mostraba una sonrisa, por más que la situación estaba complicada, difícil, él siempre enfrentaba la vida con mucha alegría, siempre tenía una sonrisa que le caracterizaba. Vos lo encontrabas por cualquier parte, él con una sonrisa. Siempre fue así, siempre tenía esa sonrisa admirable, contagiable. Y así yo le conocí, tuve la oportunidad también de
hablar, de escucharle hablar de política, de tema de educación, de los trabajos que llevamos con las comunidades indígenas, el acompañamiento. El 19 de abril compartimos un almuerzo en el supermercado Boquerón, que fue casi su última visita a Filadelfia. Ahí compartimos con él, como siempre, empezamos de la política, él comentaba, daba sus puntos de vista sobre los trabajos que venía haciendo en Itaipú. Después lo que bien me acuerdo fue que me dijo, me comentó, ¿verdad?, su viaje a España, que estaba por viajar, o sea, que iba a viajar en septiembre, el orden que estaba haciendo para dejar sus cosas, como para él era tan sencillo. Y yo ahí después le comenté a Eddie que sentía, ¿verdad?, que le dije que Hugo se está preparando para un viaje largo, sin que yo supiera que era su viaje. Y ahí Eddie me comentó que él le salió una beca y que se iba a ir. Y cuando eso fue que él me dijo, ¿sabes qué hice este fin de semana? Le llamé a todos mis familiares, hasta le llamé a Nora, y Eddie me reclamó, ¿por qué le llamaste a mi esposa? Y fue ahí que me llamó más la atención, ¿verdad? Y en ese día fue el que mucho nos reímos con él especialmente. Él está, como siempre, él es el centro de atención de los compañeros que estábamos ahí compartiendo con él. Pero sentí así muy tranquilo, le sentí muy seguro. Y fue así que compartí con él ese día. Vinimos aquí otra vez. Y lo único que me dijo, ¿verdad?, que comentó en ese momento fue que el trabajo uno tiene que hacerlo con vida. Eso fue el que me quedó así y me sigue animando, ¿verdad?, que el trabajo hay que hacer con vida. Eso fue su último mensaje para mí. Hola, soy Carlos Gisprecht. Ya muchas veces Eddie me había comentado de su ilustre hermano que estaba estudiando en el exterior y que estaba doctoreando en Gran Bretaña, en Europa, en varios países. Y yo estaba súper curioso de quién será este señor. Hasta que un día, cuando Hugo finalmente vino a Paraguay, me presentó Eddie acá. Estábamos justamente, Hugo con su termo, con su guampa, y acá pero paité así. Me llamó la atención. Era totalmente diferente a como me lo había imaginado. Y así, ese fue el comienzo. Curioso como siempre, estaba queriendo saber de la situación política de las colonias, quería saber cuál es la política que se maneja a nivel de la cooperativa. Una cantidad de preguntas tenía. Hugo seguía investigando con otra gente. Y así es como lo conocí, siempre inquieto, siempre moviéndose, tratando de encontrar la respuesta a lo que a él le inquietaba. Uno de los momentos así que me llamó mucho la atención fue justamente en ese último taller que se hizo en Santa Inés por el tema de comunicación audiovisual. La noche en la que se hizo el concierto y que se iba a hacer el videoclip, donde cantaron Hugo y Eddie con Andrés, fue espectacular. O sea, a mí me llamó la atención cómo ellos dos, Eddie y Hugo, cantan juntos, cada uno a su manera, porque los dos son tan diferentes, pero ya canta paité y goza la gente. Eso fue, por ejemplo, una de las cosas que siempre ellos dos, Eddie y Hugo, casi como gemelos se podía decir, a pesar de su diferencia, pero tan unidos estaban y siguen estando. Ha pedido el público una canción de Quinzaína y nos dieron las 10.